Hola niños, ¿cómo están? Desde este domingo 18 de octubre está habilitado que algunos niños puedan participar de la escuela dominical de forma presencial. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado, ya que el virus aún está presente, por lo que debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Te pedimos que prestes mucha atención y sigas las siguientes normas de seguridad. 1. Usa el tapabocas todo el tiempo, cubriendo boca y nariz. 2. Lava tus manos constantemente. 3. Si vas a estornudar, usa un pañuelo. Evita estornudar o toser frente a tus compañeros o profesores. 4. Obedece las instrucciones que te dé tu profesor, ya que está allí para cuidar tu salud y la salud de los demás. 5. Saluda a tus compañeros con tu codo o tu puño. Evita dar la mano. 6. Mantén la distancia de tus compañeros. No te acerques mucho a nadie. 7. Desinfecta constantemente tus manos. Sigue estas normas para que juntos nos cuidemos. Dios te bendiga. ¿Pudiste descubrir la frase secreta de la clase pasada? Muy bien. Esa es. La oración tiene gran poder. Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un repaso de las clases que hemos visto de los personajes más importantes en el año. Entonces, ¿recuerdan qué personajes hemos visto con una serie de clases consecutivas? Muy bien, esos son Pedro, Pablo, Elías y Eliseo. Entonces vamos a hacer un recorrido por sus vidas con una dinámica en el juego de Facebook. Bueno niños, entonces la primera historia que vimos al iniciar el año fue la historia de Pablo. No sé si recuerdan, antes de entrar en la pandemia, estábamos estudiando la historia de Pablo. Entonces vamos a ver el Facebook de Pablo para ver qué aprendemos o recordamos de esta historia. Empecemos entonces. Entonces nos dice que Pablo era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Asimismo, él se presentaba así. Vamos a ver la historia. Entonces, a ver, Pablo escribió: me desesperan esos tontos cristianos. Hoy acabamos con uno llamado Esteban. Al fin tengo permiso para perseguirlos. Mañana saldré a Damasco y acabaré con esta peste. ¿Cómo les parece, niños? Pablo estaba muy enojado con los cristianos. Pablo no los quería, de hecho los perseguía. Y el sumo sacerdote le respondió: vamos Pablo, vamos a acabar con ellos, porque el sumo sacerdote le dio permiso para ir a perseguirlos, porque ellos creían que los cristianos estaban en contra de Dios y del pueblo. Después de eso, Pablo escribió: estoy muy confundido. Jesucristo se me presentó camino a Damasco. Vi una gran luz y quedé ciego, pero no tan ciego como estaba mi corazón. Espero que me perdonen. Entonces imagínense, niños, no sé si recuerdan en la historia, que una gran luz se presentó y entonces Pablo quedó ciego. Y entonces ahí fue cuando Pablo escuchó la voz de Jesucristo que le decía que debía cambiar, que porque lo perseguía. Y a partir de ese momento Pablo cambió su vida, se convirtió en una persona buena y se convirtió en un cristiano. Entonces aquí luego dice Pablo: puedo ver de nuevo, ahora serviré a mi Señor Jesucristo con todas mis fuerzas. Entonces imagínense, luego de haber sido una persona que perseguía, se convirtió en un hombre que quería servir al Señor. A ver qué le escribieron. Ananías dijo: amén Pablo, bienvenido a la familia de Cristo. Ah, qué bueno. ¿Recuerdan quién es Ananías? Ananías fue el que oró por Pablo cuando quedó ciego, y por medio de su oración Pablo quedó sano de la ceguera que tuvo luego del encuentro con Jesucristo. Y el sumo sacerdote, imagínense cómo habrá quedado enojado. ¿Qué te pasó, Pablo? No, que querías perseguir a la iglesia. Quedó enojadísimo porque supuestamente Pablo iba a perseguirlos y ahora resulta que se convirtió en un cristiano. A ver qué más escribió Pablo por acá. He vuelto de mi viaje por Antioquía y Listra. Muchos se convirtieron al Señor Jesucristo, aunque fui apedreado y encarcelado. Ay, pobre Pablo. Pero todo sea para gloria de mi Señor. Miren que Pablo siempre tenía una buena actitud, aunque lo encarcelaron, aunque le hacían cosas malas, él sabía que le estaba sirviendo a Jesús. Gracias Bernabé y Silas por su apoyo. Recuerden que Bernabé fue un gran amigo de Pablo, que cuando estaba predicando en Antioquía a la iglesia, lo apoyó porque obviamente imagínense que a Pablo no lo querían,
creían que iba a perseguirlos, pero Bernabé abogó, o sea, le ayudó a Pablo para que la gente creyera en él. Y Silas también fue un gran apoyo, que de hecho ellos dos fueron encarcelados. Entonces Pablo y Silas, que fueron encarcelados, fueron compañeros y sin embargo seguían a Jesucristo y seguían con mucha alegría en su corazón a pesar de las dificultades. A ver qué escribieron. Bernabé: con gusto, mi querido amigo, ya te aceptaron los demás hermanos, un gusto haber trabajado contigo. Sí, qué bueno, porque sabemos que para Pablo no fue fácil, porque al principio los perseguía y ya después se convirtió en bueno, entonces no le creían que se haya convertido en bueno, pero Bernabé lo ayudó mucho con eso. Silas: un gusto padecer con Cristo juntos, mi hermano, espero verte pronto, porque los encarcelaron, ¿recuerdas? Y el pueblo de Listra sí estaba enojadísimo. Vean lo que le dicen: por acá ni te aparezcas de nuevo, Pablo, porque ellos fueron los que lo apedrearon. Imagínense que fue tanto así que creyeron que lo habían matado, pero gracias a Dios no murió, porque Dios tenía un propósito para con la vida de Pablo. A ver qué sigue. Hoy quisieron matarme en Jerusalén. Ay, qué pesar de Pablo. Señor, perdona sus pecados y ayúdales a ver la verdad. Oren por mí, mañana me presentaré ante el excelentísimo Agripa. Agripa era un rey que Pablo apeló al César, apeló porque lo habían encarcelado. Y Pablo dijo: no, venga, llévenme con el César, que yo quiero defenderme ante él. Y resulta que en esas instancias uno de los que tuvo que defenderse fue ante el rey Agripa. Y el pueblo de Jerusalén, que dijo: ay, te vamos a matar, Pablo, por predicar de ese mentiroso llamado Jesús. Ay, vean lo que dice el pueblo de Jerusalén, porque ellos estaban enojadísimos, porque ellos no creían en Jesús, creían que Jesús era un mentiroso que estaba yendo contra la cultura de ellos. Bueno, entonces después de haber pasado lo de Agripa, dice: partiré mañana a Malta, pues he apelado al César. El rey Agripa escuchó mi mensaje y quedó sorprendido. Imagínense que les contó todo, cómo se convirtió, que camino a Damasco vio una luz, que Jesús le habló, que era malo y se convirtió en bueno, que le había pasado de todo por servir a Jesús. Entonces imagínense una historia muy sorprendente. No creo que sea bueno partir en estas condiciones a Malta. Oren por mí, por favor. Porque había como una tormenta o había pasado algo. Que entonces él sentía, o Dios le había dicho que podía haber un mal tiempo. Entonces le había dicho a la persona que los estaba llevando que no era bueno partir. Sin embargo, vamos a ver qué pasó después. Hemos llegado a Malta. Ya llevamos varios días. El barco naufragó. Vean que tenía razón. Vean que tenía razón lo que había dicho Pablo, que no era bueno partir en esas condiciones. Sin embargo, Dios se le apareció a Pablo en el barco y le dijo que no iba a pasar nada, que nadie se iba a morir. Y vean que fue así. Pero Dios nos protegió a todos. Y no solo eso, hubo muchos milagros en la isla, en Malta, cuando llegaron a Malta. Una serpiente venenosa me mordió, pero no me pasó nada. Dios es grande, gloria a Dios y a Jesucristo. Qué bueno. Entonces miren que no solo Dios los protegió de la muerte, sino que también bendijo a Pablo para hacer muchos milagros y dar testimonio en esta isla. ¿Qué dijo la tripulación? La tripulación estaba feliz. Gracias, Pablo, tu Dios es grande y nos guardó de la muerte. Muy bien, niños, esta es entonces la historia de Pablo. Vamos a ver sus amigos: Bernabé, Silas, Marcos lo acompañaba en algunos de sus viajes, Lucas lo acompañó tanto que Lucas fue al que le debemos conocer la historia de Pablo en muchos momentos, porque Lucas era el que escribía esas historias. Ananías, que fue el que oró por él, y la tripulación. Y unos enemigos, que eran el sumo sacerdote, Ananías, el sumo sacerdote, que era otro sumo sacerdote que llegó después, que tampoco quería a Pablo por predicar de Jesús, el pueblo de Listra, pueblo de Jerusalén, y pues habían muchos otros más, pero por ahora vemos esos. Bueno niños, vamos con el siguiente personaje. Muy bien, niños, el siguiente personaje es Pedro. Recuerden que Pedro fue con el que empezamos la serie de historias desde que estamos ya con los videos de YouTube. Entonces, ¿qué recordamos de Pedro? Pues Pedro fue un apóstol de Jesucristo. Entonces vamos a recordar su historia también. Entonces dice Pedro: hoy subió a mi barca un hombre poderoso. ¿Quién creen que fue? E intenté pescar toda la noche y él solo me dijo que lanzara las redes y pescamos más que nunca. ¿Recuerdan esa historia, la pesca milagrosa?
Él tiene algo especial. He decidido seguirlo para ver si puedo encontrarme con Dios y su propósito en mi vida. ¿Quién creen que fue esa persona poderosa que se subió a la barca de Pedro? Pues Jesús, claro que sí. Y miren, a Jesús, Juan, Jacobo y Andrés les gusta esto. Recuerden que Andrés era el hermano de Pedro y Juan y Jacobo eran hermanos y los cuatro eran pescadores. A ver qué nos dice Jesús. Le dijo a Pedro: desde hoy serás pescador de hombres. ¿Qué significaba eso? Que iba a servirle, que iba a ayudar a salvar a muchas personas. Andrés el hermano, que le dijo: wow, qué día, nunca habíamos pescado tanto. Y Juan: es increíble, seguiremos a Cristo. Todos quedaron sorprendidos con esa pesca milagrosa que hubo, porque nunca habían pescado tanto, porque fue algo milagroso que hizo Jesús. Muy bien, a ver qué pasó después. He seguido al Señor Jesús mucho tiempo y no deja de asombrarme. Imagínense cómo sería vivir con Jesús, cuántas historias, cuántas cosas habrán pasado. Hoy lo vi caminar sobre el agua. Ay, Dios mío, imagínense eso. ¿Cómo será uno imaginar a alguien caminando sobre el agua? Debe ser algo muy sorprendente, ¿no? No estoy mintiendo, es verdad. Me siento un poco mal porque intenté caminar, pero dudé. ¿Recuerdan esa historia, niños, cuando iba caminando sobre el mar, que al principio los apóstoles creyeron que se trataba de un fantasma, pero no, era Jesús caminando sobre el mar, y Pedro dijo que por favor lo dejara caminar? Sin embargo, dudó y por eso no pudo hacerlo bien, ¿cierto? ¿Qué le dijo Jesús? No dudes ni temas, Pedro, no seas un hombre de poca fe. Y eso mismo nos dice a nosotros, no debemos ser personas de poca fe, sino tener fe en Dios. A ver qué pasó después. Hoy Jesús lavó mis pies. Yo no quería que hiciera eso. Es el Hijo de Dios. Yo debería hacerlo. Pues Pedro, digamos que se sentía así, porque imagínense que lavar los pies en ese tiempo representaba un acto de humildad, ¿cierto? Y Jesús, que es el Hijo de Dios, pues no era digno no debía hacer una actividad tan, digamos, como tan humilde, sabiendo que Él era el Señor, ¿cierto? Antes nosotros deberíamos lavarle los pies a Él, pero Él lo hizo para enseñarle a Pedro a servir. Esa es la clave de todo esto. Que Jesús quería que Pedro aprendiera a servir al otro. De eso se trata todo. Debo aprender mucho de ti, Señor. Y Jesús le dice: espero que hayas aprendido, Pedro, y sigas mi ejemplo. Eso es lo que debemos hacer, seguir el ejemplo de humildad de Jesucristo. Sigamos a ver qué pasó. Ay, Pedro, ¿qué le pasó? Me siento terrible. Han capturado al maestro y lo peor es que me pidió orar, pero tenía mucho sueño. Ay, no. Ya saben que cuando uno no ora puede estar allí el pecado buscando destruirnos, buscando hacernos caer, buscando separarnos de Dios y de su reino. Y me quedé dormido. Para acabar de ajustar, lo negué 3 veces. ¿Se acuerdan de esa historia? Luego de haberle prometido serle fiel, soy una terrible persona. Pedro se sentía horrible por eso que hizo. Luego de que Jesús fue tan bueno con ellos y con él en específico, él no pudo serle fiel porque tenía mucho miedo. Sin embargo, Jesús le dice: no temas, cuando regreses, afirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que cuando vuelvas, o sea, cuando todo se tranquilice, cuando vuelvas, que sea esa roca y esa firmeza para los demás. Así tenemos que ser nosotros, que a veces nos caemos y nos equivocamos, pero debemos ayudar, debemos recuperarnos, y cuando nos recuperamos, ayudar al otro a salir adelante. Seguimos. Cristo resucitó y su espíritu vive en mí. Hoy oramos por un cojo que pedía limosna en el templo y fue sano. ¡Ay, qué bueno! Gloria a ti, Padre, y a ti, mi Señor Jesucristo. Imagínense que ya Pedro ahora pasó de ser una persona miedosa por la gracia de Jesucristo a convertirse en un hombre lleno de fe. Entonces Jesús le dice: les dije que cosas mayores haría, mi presencia siempre estará con ustedes. Qué bueno, ¿cierto? Juan después dice: Pedro, Juan y yo fuimos arrestados por servir a Jesucristo. ¿Cómo les parece? Luego de hacer bien a una persona, sanándola porque estaba coja, para acabar de ajustar, lo arrestaron por eso. Imagínense, qué injusto, ¿no? Quieren callarnos, pero no nos callaremos jamás. Cristo vive. Y ellos eran muy valientes, ¿cierto? ¿Qué dice Jesús?
En el mundo tendrán aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Qué bueno, ¿cierto? ¿Qué dice Juan? Amén, Pedro, nunca nos rendiremos. Miren que eran personas muy valientes que a pesar de todo eran fieles a Jesús y sabían que su reino era real y creían que Él era verdad y creían que valía la pena predicar de Él a pesar de las dificultades que estuvieran viviendo porque Él daba una calidad de vida hermosa y un reino celestial que nos prometió. Muy bien, seguimos. Hoy Cristo me enseñó que no debo juzgar a nadie, nosotros también tenemos que aprenderlo, ni excluirlo, pues Él nos ama a todos. ¿Cuán importante es esto hoy en día? Que juzgamos a las personas por ser diferentes, tener un diferente color de piel, tener gafas, tener una forma de ser diferente, y lo juzgamos y lo criticamos y lo excluimos de nuestro grupo de amigos. Pero Cristo nos enseñó a amar a los demás. Conocí a un hombre llamado Cornelio, él no es judío, pero Cristo quiso salvarlo por su infinita gracia. Sigamos. Me van a llevar a la cárcel de nuevo. Ay, otra vez a Pedro. Señor Jesús, te sirvo con amor a pesar de las dificultades de este tiempo. Vean cuánto amaba Pedro a Jesús, que a pesar de las dificultades se mantenía firme. Estoy libre. Un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel. ¿Se acuerdan de esa historia que hubo como un terremoto? ¿Se acuerdan? Creí que estaba dormido, pero Dios fue quien me liberó y me guardó. ¿Recuerdan ese milagro tan grande que hizo Dios al liberar a Pedro de la cárcel para que siguiera predicando el Evangelio de Jesucristo? Muy bien, niños, qué bueno. Entonces aquí terminamos con el repaso de Pedro. Bueno, vamos a ver los amigos, o los contactos, mejor dicho. Obviamente Jesús, Juan, Andrés el hermano, Jacobo el hermano de Juan, Anás era el sumo sacerdote que los criticaba por servir a Jesús, y Cornelio, que fue la persona por la cual digamos que fue un gentil, o sea, una persona no judía, a la que Dios le dijo que le hablara acerca de Jesús, y Cornelio conoció a Jesús gracias a la predicación de Pedro. Muy bien, niños, sigamos con la última historia. Bueno, niños, y la última historia, la más reciente, que fue de la última serie que hicimos, además del repaso de los temas de Jesús, de la última cena, de todo este tema. Pero antes de eso, la última serie de personajes bíblicos que tuvimos fue la de Elías. Les vamos a recordar a Elías y Eliseo, ¿cierto? Elías y Eliseo. Entonces, ¿quién era Elías? Un profeta de Dios que le sirvió, mostrando su voluntad y su poder al pueblo y demostrando que era el único Dios. Recuerden que en ese tiempo el pueblo de Israel era gobernado por un hombre malo llamado Acab y su esposa Jezabel, y ellos hacían culto a Baal, que era un dios diferente a nuestro Dios, y que les exigía hacer una serie de sacrificios de niños y una serie de rituales muy feos que no agradaban a Dios. Entonces vamos a ver qué aprendemos de Elías. A ver, Dios detuvo la lluvia, pero me sustentó con comida que me daban unos cuervos. Luego oré a Dios y la lluvia volvió. Recuerden que Elías, en ese momento, Dios le dijo a Elías que dijera que la lluvia se iba a detener como un castigo por la maldad del pueblo de Israel y su idolatría. Entonces, y su infidelidad. Entonces, Elías lo hizo y efectivamente la lluvia se detuvo, pero cuando volvió a orar, la lluvia volvió. Entonces fue uno de los milagros que hizo Dios a través de Elías, con la lluvia, con el agua. Luego oró por una viuda, y nunca faltó el aceite ni la harina en su casa. Además su hijo resucitó, increíble, ¿cierto? ¿Y qué dice la viuda? Muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Claro, estaba agradecidísima porque imagínense, nunca faltó la comida, el fruto de la tierra en su casa, y además su hijo que había muerto, Dios lo resucitó. Entonces fue algo muy lindo que había pasado, ¿cierto? Sigamos. Dios hizo bajar fuego del cielo para demostrar que era el único Dios, y no Baal, ni ningún otro. Gloria a ti, mi Dios. Entonces, qué bueno, imagínense que a Elías lo llaman el profeta de fuego, porque por este milagro, porque Dios hizo descender fuego del cielo sobre el altar, a pesar de que el altar estaba mojado, que era muy difícil que se quemara por sí solo, pues era imposible, pero Dios
lo hizo para demostrar su poder y demostrar que era el único y verdadero Dios. A ver qué dice Jezabel. Jezabel, que era la esposa de este rey, ¿cierto? Que era mala. Te voy a matar, Elías, te voy a buscar. Lo que hiciste no tiene perdón. Ay, Dios mío. Entonces imagínense que Jezabel está enojadísima y quiere matar a Elías. Y Elías tuvo mucho miedo. Y miren lo que dice. Me están persiguiendo, oren por mí, por favor. Jezabel me odia por servir a mi Dios. Entonces vean, niños, que a pesar de que Elías era un profeta de fuego, un profeta con gran poder, un profeta con gran autoridad, aún así sintió miedo. Y nosotros a veces también sentimos miedo. Pero en medio del miedo, Dios nos habla y Dios nos dice que tengamos confianza, que está con nosotros, que no debemos tener miedo y que nos va a cuidar y va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Vean lo que pasó, por ejemplo, a pesar de que Jezabel tenía un gran poder, más poderoso era Dios. Y miren que Dios le habló, Dios, dice Elías, Dios me habló a través de un viento suave. Gracias, Dios, por sustentarme y darme aliento cuando tenía tanto miedo, ¿cierto? Ya vean que Dios nos da aliento, nos da confianza, nos enseña que está acompañándonos, que no debemos tener ningún miedo porque Él está con nosotros. Entonces vean que no tenemos por qué tener miedo nunca, ¿cierto? A pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, si confiamos en Él, Él va a ayudarnos y Él va a sustentarnos. Muy bien, niños. Les doy aquí un pequeño comentario. A mí me gusta recordar los milagros de Elías con los 4 elementos de la naturaleza. Vean que, por ejemplo, los 4 elementos, ¿cuáles son? Agua, tierra, fuego y aire, ¿cierto? Entonces con el agua, Dios a través de Elías hizo que la lluvia, que es agua, se detuviera. Entonces es un milagro de agua porque Dios hizo que la lluvia, que es agua, se detenga. De tierra, el aceite y la harina nunca escaseó digamos en la casa de la viuda. Y el aceite y la harina son frutos de la tierra, entonces yo lo relaciono con un milagro de tierra, porque Dios hizo un milagro para que el aceite y la harina nunca escasearan. De fuego, cuando Dios hizo bajar fuego del cielo para demostrar su poder. Y de viento, cuando Dios a través de un viento suave le habló a Elías para demostrarle que estaba con él, ¿cierto? Muy bien, qué lindo, ¿cierto? Entonces vemos los milagros que hizo Dios a través de Elías, que fueron maravillosos, ¿cierto? Y vamos a ver lo último, que es aquí con Eliseo, que dice, mi señor Elías fue llevado al cielo. ¿Recuerdan la historia? Que Elías no murió, sino que Dios lo llevó al cielo directamente. Ahora yo lo reemplazaré. Oren por mí. Te extraño, amigo. Claro que sí, Eliseo debió extrañar mucho a Elías. Sin embargo, Eliseo hizo milagros también muy poderosos porque fue el reemplazo de Elías, y milagros muy parecidos a Elías de hecho. También oró por una viuda, también resucitó a un hijo, también resucitó a una persona por la gloria de Dios. Pero uno de los milagros que más recordamos de Eliseo fue la sanidad de Naamán. Vea que incluso aquí Naamán dice que le gusta esto. ¿Por qué? Recuerden que Naamán fue un hombre del ejército de Siria, a quien Eliseo le dijo que se bañara en el río Jordán. No sé si recuerdan la historia. Y Naamán, a pesar de que tenía rabia, se fue a bañar y recibió la sanidad de Dios. Y conoció que el Dios verdadero era el Dios al que servía Elías y Eliseo. Muy bien, niños, ¿les gustó recordar estas historias? Espero que las hayamos recordado juntos, que hayamos aprendido y que sobre todo podamos aplicar en nuestras vidas estas enseñanzas tan lindas. Dios los bendiga, chao. Niños, para finalizar, les damos muchas gracias por su compañía durante este año, tanto presencial como virtualmente. Sabemos que ha sido difícil por todo este tema de la pandemia, el poder vernos, incluso el poder participar o interactuar, pero han estado ahí constantes, han estado ahí aprendiendo, gracias a los papás que también nos acompañaron durante este año. Y esperamos que hayan aprendido mucho de la palabra y que la palabra haya producido fruto de gozo y de esperanza en sus corazones. Aprendimos mucho juntos, aprendimos acerca de Pablo, de su valentía para predicar el evangelio a pesar de las dificultades. De él aprendemos a nunca rendirnos, a siempre tener una buena actitud, a siempre ser felices a pesar de las circunstancias de la vida, a confiar en Dios.
Vimos la historia de Pedro, un pescador que se convirtió en un gran apóstol de Cristo, un hombre lleno de fe que a pesar de sus defectos y debilidades aprendió a salir adelante, aprendió a ser un hombre muy lleno del Espíritu Santo y que le servía a Dios con todo su corazón. Aprendimos de la vida de Elías, un hombre que era temeroso de Dios y que quería que las personas lo honraran, lo conocieran y fueran fieles a él. Y vimos también la historia de Eliseo, que era una persona fiel, que se mantuvo ahí constante con Elías y recibió la doble porción de su espíritu para hacer muchos milagros en el nombre de Dios. Entonces de las clases aprendimos la protección de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la compañía de Dios. Aprendimos cosas demasiado valiosas y hermosas que nos van a ayudar en nuestra vida diaria para ser muy felices, muy libres y saber que tenemos un reino celestial que nos espera en la eternidad. Niños, nos alegra mucho que hayan podido tener este año juntos, que hayamos podido aprender juntos tanto. Esperamos que el próximo año sea lleno de bendiciones para ustedes y sus familias. Dios los bendiga, los queremos mucho. ¡Chao!